Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. En mi región debería de estar prohibido que hiciera frío. Aquí no estamos muy habituados a tener temperaturas bajas, en eso somos un poquito delicados, pero bueno, y mira que yo ya no soy nada friolero, en fin. Igualmente algunas de las noticias que tenemos que comentar hoy también me dan un poco de frío, son cosas que de verdad dan para comentar largo y tendido. Tenemos muchas sobre videojuegos, actualizaciones, cosas interesantes sobre ciertos estudios y también incluso que dejarán de fabricar una videoconsola muy concreta, si es que la podemos llamar así. Pero bueno, de hecho, también vamos a empezar con la polémica de Expedition 33, porque hay mucha gente que me ha estado preguntando acerca de ese tema y precisamente pues me gustaría dejarlo claro, al menos en el primer punto del vídeo. Posiblemente sea uno de los últimos vídeos de noticias del año, así que quédanos por aquí porque tenemos unas cuantas cosas de las que hablar. Sobre todo lo de Microsoft, que dice una cosa, luego le contradicen y bueno, es un tema denso. Arrancamos, como iba diciendo, con el caso de Expedition 33, porque durante el fin de semana se ha liado bastante grande y veo que hay mucha gente que todavía no tiene demasiado claro qué es lo que ha sucedido. ¿Por qué le han quitado un premio? Le han quitado un GOTY. Sí. Primero quiero dejar claro que lo que se le ha retirado a este videojuego es concretamente uno de los Indie Game Awards. Y esto, pues no son los mismos premios que vimos durante el pasado día 11. He visto mucha gente enfadada diciendo que no volverá a ver los Game Awards, pero repito, no tienen nada que ver. El otro día, cuando le dieron 9 premios, esos 9 premios siguen en el casillero de Expedition 33. Nadie les ha quitado absolutamente nada, ni lo van a hacer. Vaya por delante, estos son unos premios completamente diferentes, que se dedican pues a videojuegos independientes y que han censurado este título particularmente por el uso de inteligencia artificial. Y ojo, lo han hecho después de que lo ganara. Ganó el premio y se lo retiraron, pasando este a manos del segundo competidor, que en este caso fue el Blue Prince, para sorpresa de muchos, pero bueno, no es eso lo que vamos a debatir por aquí. Simple y llanamente que el premio que se le ha quitado es otro completamente distinto, de un certamen que no solemos ver por el canal. Mucha gente ni siquiera sabe que existe ese certamen, principalmente porque no hay anuncios ni hay nada por el estilo. No tiene ese marketing, no tiene esa publicidad para destacar o como un evento llamativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto sucede por lo visto ya que se han aireado esas conversaciones sobre la inteligencia artificial en los últimos días, que es lo que yo os trasladé por aquí, que de repente pues muchas declaraciones que hizo el estudio hace tiempo pues se han dado a conocer o digamos se han expandido a través de las redes sociales y eso pues no les gustó demasiado y parece ser que en sus normas internas no está permitido el uso de inteligencia artificial, por poco que fuera y sea en el momento del desarrollo que fuera. En mi opinión personal, debo decir que descalificar a este o a cualquier otro videojuego con el uso que le ha dado de inteligencia artificial solamente por el hecho de haberla usado me parece una tontería como una catedral y una tremenda injusticia. Vamos a ser claros con este tema, porque la gente todavía está muy equivocada con el uso de inteligencia artificial, sobre todo porque la inteligencia artificial siempre ha estado presente durante la etapa de vida donde existe la tecnología digital y existen pues las modificaciones, ese tipo de cosas. A ver, ¿tú cómo te crees que se hacen los filtros del teléfono móvil? ¿Tú cómo te crees que se hacen determinadas cosas que tienes automatizadas? Eso es un tipo de inteligencia artificial. Tú le das una serie de patrones, le das una serie de directrices y ese filtro o lo que corresponda determina la imagen que quieres conseguir. Hace pues como un cálculo en base pues a lo que le hayas dicho, en base a lo que le hayas ordenado. Así es como funciona la vida, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo. Los videojuegos en sí son inteligencias artificiales, pero que tengamos que explicar estas cosas a día de hoy, la verdad que me parece absurdo. El miedo que se genera, ¿sabéis por qué es? Precisamente por lo generativo, por la inteligencia artificial generativa
generativa actual, que es una inteligencia no tan limitada ni tan determinada, que es una inteligencia que aprende en base a los patrones que tú les vas diciendo. Y la gente se cree que cuando se utiliza inteligencia artificial en videojuegos es porque está generando automáticamente, cogiendo imágenes de internet para formar lo que sea, una imagen, un personaje o lo que corresponda. No es así. No es así. ¿Que habrá videojuegos que lo hagan? Sí, habrá videojuegos que lo hagan, pero eso no es que la inteligencia artificial sea mala, eso es que hay gente haciendo mal uso de ella. Es completamente distinto. Pero quede claro que los desarrolladores de Expedition 33 la utilizaron sobre todo para las primeras bases del juego, ¿vale? Pues un poco para dar forma a determinadas cosas, pero bajo sus propias directrices. Es decir, ellos hicieron unos bocetos, ellos hicieron unos escenarios dibujados y tal, y le pedirían pues a la inteligencia artificial, esto es un ejemplo inventado, ¿vale? A ver, hazme este personaje en 3D, hazme este personaje dándole tal forma con estos patrones que te voy a dictar yo. Es decir, al final el arte siempre es de un desarrollador. Ellos no han dejado el arte del videojuego ni han dejado su desarrollo a la inteligencia artificial generativa. Eso no ha pasado, eso no ha sucedido. ¿Y adivinen ustedes qué? Casi todos los videojuegos, por no decir todos, de aquí a 3 años van a llevar algún tipo de inteligencia artificial o en el proceso de desarrollo se va a utilizar, aunque sea para clasificar documentos, pero es que eso es así, es una herramienta que les hace más fácil la vida. Es acojonante, pero bueno, espero que haya quedado lo suficientemente claro. Vamos a otras cosas. Concretamente tenemos una doble noticia por parte de Bloober Team. Ya sabéis, el equipo de desarrollo que nos ha traído Silent Hill 2 Remake o este videojuego que estáis viendo en pantalla. Estamos hablando de Chronos The New Dawn, un juego de terror y supervivencia que salió durante el pasado mes de septiembre y que de hecho en el vídeo de ayer podéis ver clasificado como un gran olvidado del 2025. Pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar con este videojuego? Pues que va a seguir teniendo bastante soporte. Por una parte, nos han comentado que a principios del próximo año, en un mes indeterminado, pero entiendo que será pues en enero, febrero aproximadamente, van a obtener un nuevo modo de dificultad en este videojuego. Una dificultad historia, una dificultad conocida habitualmente como fácil. Dificultad que nos permitirá pues centrarnos sobre todo pues en eso, en el desarrollo del videojuego sin tampoco calentarnos demasiado la cabeza. Y bueno, pues hará más accesible el videojuego para todo el mundo. Debo decir que este videojuego creo que con una dificultad fácil pierde prácticamente toda su esencia. Su esencia puede gustaros más o menos. A mí en lo personal me parece un poco frustrante en determinados momentos, pero es que es así. Es un juego de terror y supervivencia clásico. Es el típico videojuego donde casi siempre te van a hacer falta balas. Yo la verdad que admiro a la gente que dice que termina el videojuego con cargadores llenísimos de armas y de recuperaciones. Yo no sé cómo se lo han apañado, pero bueno, en fin. Hay gente que debería de ser catalogada como superhéroes. Porque este videojuego la verdad es que es bastante exigente. Pues, repito, que habrá un modo de dificultad que se podrá cambiar en cualquier momento del videojuego y que pues os permitirá tener muchas más balas e incluso un arma nueva. Así lo han anunciado, así lo tendremos dentro de muy poquito y la actualización pues obviamente será completamente gratis. Que por cierto, no han descartado más contenidos a futuro para el videojuego. Parece que de momento las cosas mal no les están yendo, desde luego. Porque además el estudio de desarrollo en las últimas horas ha comunicado algo que es un secreto a voces. Parece ser que Nintendo les ha financiado un videojuego exclusivo. Sí, hay un proyecto llamado M. Así lo ha dicho precisamente el propio director ejecutivo, que quieren comentar cosas acerca de este. Es un proyecto indeterminado, no se sabe si es una licencia nueva, si es una licencia clásica que estén trayendo de vuelta, porque al fin y al cabo Nintendo en el pasado también ha trabajado con muchos videojuegos de terror oscuro, sobre todo en la época de la Wii, que quizá pues de mano de esta gente podrían tener una revisión. Es un poco a lo que apuntan la mayoría de apuestas, pero en resumidas cuentas, que todavía por determinar habrá un videojuego exclusivo para Nintendo Switch desarrollado por esta gente, al igual que por ejemplo From Software también ha hecho lo mismo con el Dash Blues, título que saldrá también durante el próximo año. Veremos a ver qué sorpresa nos tiene esta gente, porque desde luego el estudio está en muy buena forma. Bueno, y ahora vamos a ir con una noticia que tiene que ver con Microsoft y Xbox. Una noticia que la verdad no sé si me cabrea o me genera indiferencia. Es como un punto dulce que tengo situado entre ambas cosas.
¿Recordáis que hace unas semanas comentábamos por aquí que Microsoft le exigía a Xbox, a la división de videojuegos en general, tener un 30% de margen de beneficio, generar un 30% positivo sobre los costos y demás que tenga? Eso pues obviamente está por encima del promedio de la industria, un promedio que está situado entre el 17 y el 20%, así al menos lo comunicaba el medio Bloomberg. En las últimas horas, la principal directora financiera de Microsoft y otros ejecutivos han comentado en la CNBC, en la cadena de televisión, que eso del 30% no es así, no es algo exacto precisamente, que los tiros no van tanto por ahí. Y bueno, como haciendo un desmentido. Algunos me preguntasteis por qué yo no comuniqué esto durante el día de ayer. Algunos me preguntasteis por qué no lo decía en vídeo y que sí estaba intentando defender al medio Bloomberg. Mirad, apenas unas horas después de esa declaración ha salido el principal directivo ejecutivo de Obsidian, uno de sus estudios más importantes, el más rentable posiblemente de los que han comprado en los últimos tiempos, y he dicho que lo del 30% es verdad, que a ellos, a los estudios, les han dicho lo del 30%, que no se sienten que les estén pegando con un látigo, ni mucho menos, que no tiene nada que ver con eso, pero que sí le han exigido esa cifra, que de manera interna sí les han dicho, oye, me tenéis que conseguir el 30%, a ver si podéis mover esto lo suficiente para llegar, como poco, a esa cifra de beneficio. En fin, Microsoft desmiente a un medio de información y un estudio propio de Microsoft desmiente a Microsoft. ¿A quién creéis que yo me creo? ¿A los ejecutivos que durante todos estos meses o los últimos 2 años nos han estado diciendo una cosa a la cara y luego hacían la contraria? ¿O a la gente que nos hace videojuegos y no tiene nada que perder en ese asunto? Yo me voy a creer al de Obsidian. Yo en lo personal, es que esto lo digo cada vez que sale un informe financiero de Microsoft. Cuando diga Microsoft, cuando diga Sony, cualquiera de estas compañías grandes de videojuegos, o digas que las cosas van muy bien y que están ganando más dinero que nunca, echaros a temblar. Echaros a temblar. Lo mejor es cuando dicen que todo está estable, que todo va normal, que todo tal. Ahí es cuando empiezan a temer que el consumidor igual no está gastando lo suficiente o empieza a temer que se les puede ir el negocio abajo. Ahí es cuando ya se tienen que poner un poco más amables con nosotros. Y aquí pues obviamente yo no me los creía. E hice bien en no creérmelo. Esto es lo que dice la última hora, pero bueno, hay más cosas sobre videojuegos. Pues desde Obsidian han comunicado también unas cuantas novedades acerca de lo que son sus próximos proyectos. Por ejemplo, el director de The Outer Worlds 2 está trabajando en un nuevo videojuego. Eso pues no sería nada sorprendente para nadie, pero dicen que llevan trabajando en ese nuevo videojuego por lo menos medio año. O sea, entiendo yo que a principios de este año posiblemente este título ya estaba prácticamente terminado y han empezado a derivar recursos a un nuevo proyecto que todavía pues está por determinar. Hay muchas especulaciones, hay muchas probabilidades, dicen algunos, de que se trate de un nuevo Fallout, pero eso en principio parece que en medio se estaba descartando. Aún así, ya hay trabajo por esa parte y luego nos han comentado que quieren hacer más videojuegos del universo Aboweth y Pillars of Eternity. Además de que parece que no quieren abandonar ciertos proyectos más pequeñitos, los proyectos, vamos a decir, más experimentales, como por ejemplo Pentiment, que puede ser el último gran ejemplo de videojuegos más pequeñitos y raros que nos han traído en los últimos tiempos. Y bueno, la verdad que esto me alegra mucho porque ya sabéis que una de mis grandes preocupaciones con estas compañías sobre todo es que cada vez están más enfocadas a videojuegos de altos presupuestos y videojuegos de licencias conocidas que sepan que van a ser exitosas. Parece que al menos de momento Obsidian es un poco ajena a eso. Me da la sensación de que como esta gente trabaja sin presupuestos altos y en general trabaja bien y con una cadencia de contenido buena, los números seguramente les estén dando para hacer un poco lo que ellos quieran, y entiendo que en eso no tendrán los grilletes tan puestos. Así que por esa parte, la verdad que una grandísima noticia. Además, también han extendido un poco este tema porque dicen que quieren profundizar un poco en los elementos RPG de sus videojuegos, que quieren que sean algo más densos, que les gustan los resultados que han dado, en el caso de The Outer Worlds 2 especialmente, pero que eso quieren llevarlo a un nuevo nivel. Y no necesariamente se trata de meterle muchos mejores gráficos ni cosas por el estilo. Esta gente, repito, que va un poco a lo suyo.
sino que quieren universos un poco más vivos, y la verdad, me gustaría que eso se trasladase a un próximo videojuego de Aboweth o el próximo videojuego que hagan de ese tipo. También se ha hablado mucho por parte de los desarrolladores que a ellos les gustaría hacer un nuevo Pillars of Eternity, que les gustaría hacer un nuevo videojuego un poco más denso, un poco más a lo grande, y que de hecho pues incluso fuera relativamente parecido a las experiencias que nos han traído con Baldur's Gate 3, entre otros videojuegos. Y la verdad que sería también un auténtico puntazo, porque es que creo que da para eso y muchísimo más. Es un universo muy a explotar, y de hecho siempre se ha comunicado que Aboweth no solamente va a recibir actualización, además de que tiene que llegar a otras consolas, sino que a futuro incluso se está ya planteando la segunda parte. Ojalá que salga para adelante. Para cerrar, vamos a cambiar completamente de tercio y vamos a hablar de esta plataforma, la Steam Deck, una plataforma portátil que ya sabéis es la que inició toda la moda que tenemos hoy en día de sacar PCs estilo videoconsola portátil. Es así es como empezó todo el mundo está copiando este camino, todo el mundo está siguiendo este registro a su manera y en rangos muy diferentes, pero la cuestión es: se ha comunicado en muchos medios de comunicación que se va a dejar de fabricar, que ya no va a haber más Steam Deck en el futuro, pero eso no es así. Lo único que se deja de fabricar es el modelo original, el modelo con la pantalla LCD. Las sucesoras, o digamos las revisiones que ha habido a posteriori, van a seguir fabricándose. Con eso no vais a tener ninguna clase de problema. El modelo más barato, de hecho, en los últimos tiempos, básicamente lo han puesto a precio de derribo. Quien no la tenga, básicamente, es porque no quiere, se suele decir. Pero bueno, dejando a un lado eso, y que por supuesto al fin y al cabo es un producto de lujo y bastante caro para muchos bolsillos, la cuestión es que todo esto a mí me suena a sucesora, me suena a nuevo modelo. Y durante el próximo año, teniendo en cuenta que van a lanzar la Steam Machine y otra serie de periféricos, no me extrañaría que de repente también anunciara pues una nueva plataforma, más potente, un poquito con la pantalla más grande, más optimizada en muchos sentidos, y ya quizá de base incluso un modelo OLED, que no tengamos que esperar pues a, digamos, unos años más tarde para obtenerlo. Bueno, eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Yo creo que esto es así, que la dejan de fabricar porque los recursos van a ir destinados a nuevas plataformas que vayan a sacar, y a ver qué es lo que nos tienen preparado. Pero en la caja de comentarios sobre este y todos los demás temas podéis opinar absolutamente todo lo que os apetezca, y como siempre dejando vuestras opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Yo me voy a tomar una sopa caliente, o dos posiblemente. Disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.